Saludos, apreciados amigos. En estos momentos vamos a compartir con ustedes sobre el desánimo. Estamos en una época en donde está de moda el desánimo. Todos estamos siendo afectados por la crisis de salud, por la crisis financiera, y esos son motivos para desanimarnos. Pero la pregunta que quisiera hacerles en estos momentos: ¿es pecado desanimarse? ¿El desánimo es pecaminoso? ¿Qué creen ustedes? A ver, los que estén de acuerdo que es pecado desanimarse, levante su mano. Ahora, los que están de acuerdo que no es pecado desanimarse, levante su mano también. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿O tal vez las dos? ¿Qué dicen ustedes? En realidad, en cuanto a la pregunta si es pecado desanimarse, la respuesta es sí y también no. ¿Por qué? En estos momentos vamos a analizar, a meditar un poquito a la luz de la palabra de Dios y vamos a sacar algunas conclusiones en cuanto al desánimo. Primeramente, quisiera definir lo que es el desánimo. El desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. También se la define como cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir, echar, escasear, exterminar, faltar. También el desánimo está relacionado con derribar, endeble, débil, flojo, apagado, enfermo, tropezar, acobardar, quebrantamiento. En resumen, el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Cuando estamos desanimados, perdemos fuerzas, nos quedamos prácticamente paralizados y no actuamos como lo hacemos cuando estamos en condiciones normales. Además, el desánimo es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. O sea, el desánimo es algo terrible que afecta en todas las dimensiones de nuestro ser, en nuestra parte mental, en nuestra parte emocional, en nuestra parte física. Nos volvemos débiles y prácticamente nuestra mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano, para todos los cristianos. Entonces, podemos mirar que el desaliento en realidad es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Satanás trabaja full para que nosotros estemos desanimados, porque cuando estamos desanimados nos bloqueamos, cuando estamos desanimados eh, estamos impedidos de actuar de acuerdo a los principios de Dios. Terrible, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre las razones por las cuales nos desanimamos, en qué momentos somos propensos a estar desalentados. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, cuando experimentamos el abandono, cuando perdemos el empleo, cuando estamos desempleados, cuando por alguna razón de pronto experimentamos el divorcio, una separación de la pareja, por los problemas económicos, por la muerte de un ser querido, la prisión, ¿no? Una persona que es detenida por alguna razón, está presa, tiene la tendencia a desanimarse. Y en sí por las frustraciones, ¿no? Que todos experimentamos. Quiere decir, ¿no? Que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar el desánimo. ¿Es pecado desanimarse? Sí y no. Para eso vamos a responder con dos pasajes bíblicos. Un pasaje bíblico que nos orienta y nos explica que el desánimo sí es pecado.
el desánimo sí es pecado y vamos a leer las circunstancias por las cuales el desánimo puede convertirse en pecado. Y vamos a leer otro pasaje bíblico que nos manifiesta que no es pecado desanimarse. ¿Por qué? Porque el secreto está en la manera como uno enfrenta el desánimo. Muy bien, vamos entonces al primer pasaje bíblico en donde vamos a hablar sobre el desánimo en la parte negativa y el desánimo cuando se convierte en pecado. Abramos nuestras Biblias entonces en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 hasta el 9. Vamos a buscar, yo estoy aquí con mi Biblia, al libro de Números, capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Lo tienes? Vamos juntos a leer entonces. Dice así la palabra de Dios, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó que el pueblo se desanimó? Hay buenas razones, hay algunas explicaciones. El contexto es la partida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto rumbo a la Canaán terrenal. Iban caminando por el desierto, no había cosecha, no había árboles, plantas, frutas para cosechar y comer, no había agua, estaban en el desierto. Entonces, razones para desanimarse, sí habían. No sabían a dónde iban, no conocían el lugar a donde se estaban dirigiendo. Pero aquí hay un contraste, queridos. Recordemos que para ellos salir de la esclavitud de Egipto, Dios había actuado de manera poderosa. Dios se había hecho conocer, ¿no?, por las plagas. Y luego cuando estaban huyendo ellos, llegó un momento en que no tenían escapatoria. Estaban rodeados por el ejército. El mar estaba a un lado, la montaña estaba a otro lado y el ejército encima de ellos. Y de pronto Dios, de una manera poderosa y milagrosa, abre ese mar y ellos cruzan en seco y el mar sepulta al ejército egipcio. Interesante. Cuando uno piensa en esto, uno puede decir, bueno, pues, ¿quién ve eso? O sea, ya es para nunca perder la fe, ¿no? Semejante Dios. Pero algo raro pasa con el pueblo de Israel. Avanzan por el desierto, no hay que comer, Dios da maná, no hay que beber, Dios hace que caiga, que de las rocas fluya agua para saciar la sed de todo un pueblo, más de 1 millón de personas. Y de pronto, dice aquí la palabra de Dios, ¿no?, en el versículo 4, que el pueblo se desanimó en el camino. El pueblo se desanimó en el camino. ¿Acaso no conocían a Dios? ¿Qué tipo de desánimo es este? Vamos a analizar qué tipo de desánimo es este. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Tremendo, mis queridos hermanos. Ellos están hablando ¿contra quién? Contra Dios y contra sus líderes. En otras palabras, están murmurando. Queridos, la murmuración no es positiva, la murmuración es negativa, la murmuración es quejarse contra Dios, es olvidarse de sus promesas, es olvidarse de nuestro pasado, de lo que Él hizo. Cuando, queridos, experimentamos este tipo de desánimo, nos aislamos, nos sentimos solos, luego viene la actitud, ¿no? Dejamos de ir a la iglesia, no queremos saber de la iglesia, no queremos saber de Dios, y algo terrible enseguida sucede. El desánimo es contagioso, es como el COVID. El desánimo es contagioso y los primeros en ser contaminados son los miembros de nuestra familia. Desanimamos a la familia, mis queridos amigos. Luego nosotros, después de murmurar contra Dios, murmuramos contra los líderes
Y comenzamos a murmurar también contra los creyentes, ¿no? Es que todos son así, es que, bueno, y ahí viene la lista que nosotros conocemos. El problema es que en este estado nos volvemos muy sensibles y estamos expuestos a refugiarnos en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio, en el egoísmo severo, en la fornicación y nos volvemos seres con temor, con mucho temor. Siguiendo leyendo el pasaje, el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué pasó? Hemos pecado. Así dice la palabra de Dios. Este es un desánimo negativo. Este es un desánimo con pecado. Este es un desánimo pecaminoso, mis queridos amigos, ¿no? Ahora vamos a leer el siguiente pasaje, Mateo 26:36. El libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 36 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasó con Jesús? Se entristeció y se angustió en gran manera. Eso es desanimarse, no entristecerse, angustiarse. Eso es experimentar en cierta manera desánimo. ¿Cómo es eso? ¿Al propio Jesús experimentó sentimientos de desánimo? Sí, queridos. Y si Jesús experimentó eso, ¿qué será de cada uno de nosotros? Hasta aquí no hay problema. Desanimarse no es pecado. ¿Cuál es el problema, mis queridos? El problema es cuando tomamos una actitud diferente a la actitud que tomó Jesús y que está registrada en la Biblia para que nosotros sigamos su ejemplo. Dice el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Primer secreto, velad, orad, mis queridos. Cuando estemos desanimados, orar, abrir el corazón a Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Abrir el corazón a Dios en oración. Eso nos hace bien. ¿Y por qué no decirle, Señor, líbrame de esta enfermedad? Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. Señor, no permitas que mi hogar se destruya. Señor amado, auxíliame por favor en estos momentos de angustia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, queridos amigos. En realidad, todos nos desanimamos. Pero ¿cómo debemos enfrentar el desánimo? Aquí está el modelo, aquí está el ejemplo, tal como Jesús lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Confió en Dios y en sus promesas, confió en su santa palabra. ¿Acaso nosotros no debemos confiar en la palabra de Dios, en sus promesas? ¿Acaso no debemos orar, abrir nuestro corazón a Dios? Dice la Biblia que Jesús pidió a sus amigos que velen y oren con él. Eso nos hace bien, amigos. Pedir a mi grupo pequeño, pedir a mis hermanos, pedir a mi clase de escuela sabática que oren por mí, compartirles mi problema, mi angustia, mi desánimo, para que juntos oremos y juntos salgamos adelante. Y pedir a Dios que nos libere de esa situación que nos está desanimando. Entonces, mis queridos amigos, en resumen, podemos decir, ¿no?, que desanimarse no es pecado. Todos nos desanimamos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es el pecado? El pecado es no tener la actitud que Jesús tuvo. El pecado es comenzar a murmurar, comenzar a criticar. Es pecado comenzar a hablar mal de los dirigentes, mal de los creyentes, de los hermanos de la iglesia, comenzar a hablar mal de Dios y crear un ambiente triste que contagia a la familia y contagia a todos los que están a nuestro alrededor. Eso sí es pecado.
pero estar desanimado y enseguida buscar la asistencia de Dios, confiar en sus palabras, en sus promesas, orar, clamar, suplicar, pedir a mis amigos de oración que oren por mí, entrar en un momento de batalla espiritual, en un momento de oración. Y aunque las cosas no salgan bien, permanecer fiel y leal a mi Señor. Recordemos, mis queridos hermanos, quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Mantengamos una actitud positiva, confiemos en Dios y confiemos en sus promesas. ¿Cuántos en estos momentos quieren tomar esa linda decisión de confiar en Dios y en sus promesas en estos momentos de desánimo, de crisis, en estos momentos de dificultad financiera, de amenaza de enfermedad mismo, en estos momentos de tensión? Tal vez tú estás desanimado. Quisieras en estos momentos decirle a Dios que te fortalezca. Quisieras decirle al Señor en estos momentos que te llene de su Santo Espíritu. Quisieras decirle al Señor: yo quiero ser fiel, no importa las circunstancias, yo quiero ser fiel por encima de todas las cosas, Señor mi Dios. Si esa es tu respuesta a esta invitación, entonces te invito a inclinar tu rostro para orar. Buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la oportunidad de meditar en tu santa palabra. Y Padre, aprender a enfrentar el desánimo de una mejor manera, aprender, Señor, a enfrentar el desánimo, Padre, como tú lo hacías cuando estabas aquí en esta tierra, nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo máximo, y la manera como tú saliste adelante, Señor. Eso nos anima también para nosotros luchar, esforzarnos y salir victoriosos, Padre, como tú lo hiciste en la cruz, a pesar que era negativo, triste y doloroso, fue para salvación y fue para vida eterna. Queremos, Padre, ser bendición en este mundo para nuestras familias. Queremos, Señor, ser agentes positivos de esperanza, aún en los momentos más difíciles, que nuestra fe no decaiga y que al contrario seamos un instrumento de bendición, un instrumento que contagie esperanza, que contagie paz, que contagie optimismo, alegría, Señor amado. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de ser bendición en este mundo que perece, en este mundo incrédulo, en este mundo lleno de murmuración, lleno de estrés, lleno de depresión, Señor amado. Nos has llamado para ser luces en este mundo, para ser la sal de la tierra, Padre. Aquí estamos para eso, tomando esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.